No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Bolivia toda, es un placer saludarles. Ya empezamos hora 23 y hoy el tema que ha marcado agenda sin duda es el anuncio que ha hecho el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga Ramírez. Él ha señalado que va a ser candidato, sí, para las próximas elecciones. Este próximo 3 de mayo será candidato, esto después de su renuncia a delegado a nivel internacional. Recordemos de que la presidenta Yanine Áñez también en su cuenta Twitter ha agradecido la participación de Jorge Quiroga Ramírez en su representación que ha hecho del país en el exterior. Y reiteramos entonces, durante 14 años él ha señalado, ha discutido quiénes podría ser nuestra representación congresal, colisiones y el voto útil. Debemos discutir propuestas para el futuro de Bolivia, ha señalado él, y así presentó un documento en redes sociales en el cual expresó su visión de país y también su postulación. Reiteramos entonces, a través de su cuenta oficial en Twitter, ha señalado de que sí, va a ser candidato para estas próximas elecciones. Voy a participar en las elecciones venideras de mayo, sin caprichos ni imposiciones, con razones y propuestas. Espero conversar con todos los partidos y líderes que quieren asegurar que nuestra Bolivia consolide la recuperación democrática y que nunca más pongamos en riesgo nuestra libertad. Espero que logremos la máxima unidad posible. La total es quimérica, pero que se trabaje sobre la base de propuestas y credibilidad para ejecutarlas, antes que por descalificaciones u obsesiones. Conversaré con todos los que pueda y quieran, dispuesto a escuchar, a explicar y persuadir, poniendo los intereses de Bolivia siempre primero y por delante. Por la crisis del 2019, el tiempo es breve, los plazos cortos, las restricciones muchas y el desafío grande. Pongamos toda la mejor voluntad y el esfuerzo sin retaseos. Bolivia lo demanda, el futuro lo necesita y la historia nos observa. Pero además de este tema tenemos otros, por eso a continuación le presentamos las 5 del día. No tiene una orden, sáquenle una orden y con gusto vamos a ejecutar. Yo no tengo una orden contra él, yo ejecuto órdenes contra los que tengo. Tengo orden contra el Evo Morales, tengo orden contra Juan Ramón Quintana, tengo orden contra muchas. Esas órdenes las estamos ejecutando. Lo que quiero transmitir a nombre de la Presidenta de la Constitucional de Bolivia es el agradecimiento por el muy buen trabajo que ha hecho el expresidente Quiroga. Ha entablado conversaciones con organismos internacionales, con países amigos, gobiernos. Quiero retornar a los sucesos ocurridos en la representación de México y que involucró a funcionarios de España. Las determinaciones adoptadas han sido dirigidas específicamente contra los funcionarios involucrados en estos episodios. Nuestro gobierno quiere mantener las tradicionales relaciones de amistad y respeto mutuo tanto con los gobiernos de México y de España, como con los pueblos de ambos países, con quienes nos unen lazos sólidos culturales, políticos, históricos y hasta familiares. Bueno, lo que hay que aclarar es lo siguiente: las notificaciones de Interpol, ya sean rojas, azules, etcétera, de todos los niveles de notificación, son las instancias jurisdiccionales competentes quienes las solicitan. En ese sentido, el Ministerio de Gobierno, que es una instancia que está investigando estos casos de terrorismo y sedición, está estable, pero tenemos que hacer un estudio del líquido amniótico para ver y determinar si no encontramos virus en el líquido amniótico, porque está en todos los fluidos, ¿no? Entonces necesitamos ver si no está en el líquido amniótico. Entonces esta paciente va a entrar va a ser catalogada como alto riesgo obstétrico. ¿Para qué? Para que haga sus controles más seguidos. Bueno, ya vamos a darla de alta porque ella está bien, no tiene signos ya de que puedan
decirnos que esta enfermedad está activa. Hoy sin duda tenemos un programa imperdible y bueno, una clara muestra. Son las 3 que usted debe saber. Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales de México informó que el volcán Popocatépetl registró una explosión con contenido moderado de ceniza y colocó el nivel de alerta amarilla fase 2, indicando que puede haber actividad eruptiva. El Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, afirmó que la presidenta Yanine Áñez no ha gestionado el retorno a Bolivia de la Administración para el Control de Drogas DEA. La aclaración fue presentada ante supuestas declaraciones emitidas por algunos representantes de la Asamblea Legislativa. Sin la presencia de Bolivia, México asume la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. Marcelo Ebrard, canciller de México, sostuvo que está dispuesto a fortalecerla como el más poderoso instrumento de cooperación de la región. Recuerde que estamos en las redes sociales con esta pregunta, así para que usted y para que pueda participar. Y es que la pregunta que le hicimos es, según usted, ¿quién debería ser el próximo defensor o defensora del pueblo? Las personas han dado su apoyo justamente a estas personalidades que estamos viendo en pantallas: John Arandia, Waldo Albarracín, Guillermo Vilela y Amalia Pando. De estas 4 personalidades, solo una que sea la más apoyada, pues va a ser la que esté en la lista justamente, o que encabece esta lista que tenemos de esta pregunta que hemos realizado a través de nuestras redes sociales. Ya lo saben, el día lunes estaremos dando ya el resultado oficial. En las últimas horas se ha conocido que ha reaparecido el exministro de Gobierno Carlos Romero. Esto ha generado diferentes repercusiones, más cuando él no quiso responder a las preguntas que le hizo el periodista de investigación español Alejandro Entrambasaguas. Disculpe, ¿cuánto dinero le ha pagado Evo Morales y el gobierno del que usted formaba parte a Pablo Iglesias y a Podemos? No tengo idea, no tengo que contarte. Disculpe, no, sí, solo un minuto. Pero usted ha sido ministro, ¿verdad?, del gobierno de Evo Morales. No tenía... ¿Y por qué le ha pagado en contratos varios millones de euros? No conozco, no conocía ese tema. ¿Cuántas veces se ha reunido usted con Pablo Iglesias? Romero no tiene una orden, sáquenle una orden y con gusto vamos a ejecutar. Yo no tengo una orden contra él. Quiero decirles que yo no tengo nada contra José La Quintana. 1 año no he estado sin trabajo por culpa del mar. A mí me han pedido que sea militante y yo he renunciado por eso al Ministerio de Trabajo. Y 1 año me han cerrado las puertas para todos los que hemos trabajado con ese gobierno. A nosotros nos preocupan estos temas porque sigue saliendo dinero de los bolivianos, porque este dinero es dinero que no podía ser manejado de esta manera y está claramente yendo para financiar un evento del señor Evo Morales. ¿A dónde más quieren llegar? El señor Arturo Murillo, con toda venganza, está queriendo atacar todos los 40 viajes que lo investiguen y que en qué fechas y cuándo, a qué hora ha viajado. Todo tiene que demostrar, tampoco puede mencionar y acusar a uno. Aquí ha habido un tema de financiamiento que se ha estado llevando adelante. Entendemos que no es la única. Hay varias personas que están entrando a la Argentina, incluso por tierra, que es mucho más fácil. Villazón, Bermejo y Acuiba, que están llevando dinero para financiar, por ejemplo, ese evento del 22 que va a haber, que lo están haciendo en la cancha de San Lorenzo. Hoy hemos invitado a Alejandro Entrambasaguas, sí, nuevamente está en Hora 23 para hablar de este tema. Cuando cuestionó al ministro, al exministro más bien de gobierno de Evo Morales Ayma, el señor Carlos Romero. ¿Lo sorprendiste? ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo llegaste a encontrarlo? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Gusto una vez más. Muchas gracias, volver a tu programa. Bueno, pues fue una cosa de mucho trabajo, de muchas horas de hacer guardia y de manejar varios domicilios en los que este señor podía estar recluido.
rápido, porque solo teníamos un dato, y era que la última vez que Carlos Romero había salido a la calle había sido el pasado día 27 de diciembre del pasado año, de 2019, fecha que casualmente coincide con el intento de asalto por parte de agentes españoles a la residencia diplomática de México, donde se encuentran, entre otros, Juan Ramón Quintana. Ese último día entra a su casa a las 10 menos 20 de la noche y no vuelve a salir hasta que ayer lo localizamos en OK Diario. Antes, ¿dónde estaría él? ¿O dónde estaba él? De acuerdo a la guardia, el seguimiento que hiciste. Antes, él estaba en ese departamento en el que lo localizamos. Lo que pasa es que él lo que hacía básicamente era pasarse el día entero en la residencia diplomática de la Embajada de Argentina. Cada mañana, de manera rutinaria, iba para allá y se pasaba bastantes horas e incluso en alguna ocasión llegó a hacer alguna noche. ¿Ah, sí? Sí. Y luego volvía al mismo domicilio. Efectivamente. ¿Tú cuando lo encuentras, cuando lo sorprendes, qué le preguntas? Bueno, nosotros ese día le estábamos haciendo el seguimiento en OK Diario desde primera hora de la mañana, y a las 8:20 de la mañana casualmente pues sale de su departamento, toma un taxi y se traslada hasta un chalet ubicado en la zona sur de La Paz, muy próximo a La Rinconada, por cierto. Allí tiene una reunión aproximadamente de 3 horas, desconocemos con quién. ¿No viste quiénes más entraron? No entró nadie. En el momento en el que nosotros estábamos ahí esperando, no entró absolutamente nadie, y el inmueble no era ninguna embajada ni ninguna residencia diplomática. ¿Tenía seguridad él? No, ni seguridad ni chofer, porque tomaba taxi. Iba completamente solo. ¿En qué momento ya lo sorprendes? Bueno, pues cuando él coge de nuevo un taxi en la calle muy próxima a La Rinconada, en torno a las 12:30 del mediodía, y retorna al departamento donde le localizamos. Y justo cuando baja del taxi, pues me acerco a él, lo abordo, me presento y bueno, le pregunto, entre otras cosas, cuánto dinero le ha dado Evo Morales, el gobierno del que él fue ministro durante tantísimo tiempo, ostentando diversas carteras, a Pablo Iglesias y a Podemos. También le pregunto si en alguna ocasión se ha reunido con Pablo Iglesias, y si es así, cuántas veces. Y también creo recordar que le pregunté por qué se le habían adjudicado contratos a empresas vinculadas a Podemos. Ahí me estaba refiriendo de manera explícita al caso Neurona, que aquí ha sido muy sonado. Me interesa mucho hablar de ese caso, pero permíteme antes. Cuando tú lo sorprendes, porque se nota en el rostro de la exautoridad, ¿qué te responde él? Él al principio se pone muy nervioso, se le ve completamente descolocado, porque él no se había dado cuenta de que lo estábamos siguiendo desde que había salido a primera hora de la mañana de su domicilio, y tampoco se estaba dando cuenta cuando le íbamos a abordar. Él paga el taxi y sale, y justo cuando abre la puerta, cuando la cierra, mejor dicho, por temor a que se volviera a meter otra vez en el coche y desaparecer, pues me acerco a él, y él lo único que hace es, bueno, lo primero me da la mano, me saluda, sorprendentemente, en una situación de ese calibre, y lo único que hace es decirme dos cosas: que no sabe nada y que no me lo va a decir. Son dos respuestas aparentemente contradictorias. Bueno, se debió de poner muy nervioso. Él rápidamente accedió al portal. Yo, lógicamente, claro, ya no accedí a lo que es el inmueble en el que él reside. ¿Y sabes lo que hizo? ¿Qué? Se escondió en la lavandería que hay en el garaje del inmueble. Hasta que tú te vayas. Estuvo por lo menos 1 hora y media allí en la lavandería del garaje. ¿Tú permaneciste? Muerto de miedo. ¿Ah, sí? Sí. Así lo viste, así lo sentiste. Así lo sentí. ¿Por qué Carlos Romero? ¿Qué de interesante puede decirte él en esta tu investigación? Bueno, aquí hay dos cuestiones básicamente. En primer lugar, el hecho de que este señor haya sido un ministro de Evo Morales de una manera tan longeva, más de 10 años, primero ministro de autoridades, puede ser, no, ahora mismo no recuerdo. Ministro de autonomías, disculpa. Primero ministro de Autonomía, posteriormente de Presidencia y luego ya de Gobierno. Eso en primer lugar, porque el simple hecho que haya tenido durante tanto tiempo una responsabilidad tan importante en el Estado Plurinacional de Bolivia, a nosotros, a nuestras fuentes nos confirmaban que lo que hacía era estar al corriente de todos los viajes que hacía Pablo Iglesias e Íñigo Errejón aquí a Bolivia. Y en segundo lugar, porque hemos tenido acceso a una serie de diligencias de la Fiscalía General del Estado, que presuntamente está investigando, a raíz de la carta que mandó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, todas las cuestiones relacionadas con Podemos, que los dos principales cabecillas de esos presuntos pagos que se están investigando a Podemos no solo era Juan Ramón Quintana, también Carlos Romero.
¿Qué opinas tú sobre esta supuesta asistente que ha sido encontrada con dinero saliendo hacia la Argentina? El flujo migratorio de esta mujer es muy grande, ¿no? ¿Consideras que también ha habido este tipo de flujo migratorio y depósitos, transferencias o envío de dinero con estas personas hacia tu país? Es que esta señora, en los 69 movimientos migratorios que tuvo solo en el año pasado, fue a España varias veces. ¿Así? Sí. Fue a varios países y España estaba entre la larga lista de países a las que acudió. Por lo tanto, si la pillaron el otro día con dinero, no descartamos que las veces que ha viajado a España también lo hiciera con cargada de fajos de billetes. Y la policía está plenamente convencida que ese dinero, independientemente de lo que diga ahora la señora, servía para financiar grupos subversivos, o sea, es decir, partidos afines a Evo Morales, al chavismo e incluso hasta grupos terroristas. Lo que pasa es que la explicación que ha dado esta señora, pues hombre, nos la podremos creer o no, pero al final yo creo que será la investigación policial y la investigación del Tribunal de Justicia la que ponga las cartas encima de la mesa y explique qué hacía esa señora ahí, quién era realmente y para qué iba a utilizar ese dinero. Estos contratos a los que tú te has referido, el caso Neuronas, ¿qué es lo que has podido investigar, por favor? Bueno, aquí ya es una noticia que se ha dado desde hace tiempo y los periodistas bolivianos lo conoceréis seguramente mucho mejor que los periodistas españoles. Pero a lo que nosotros nos ocupa, a nosotros nos preocupaba que esta asesoría o consultoría, a pesar de ser mexicana, tenía una estrechísima vinculación con Juan Carlos Monedero, que es uno de los fundadores del partido político Podemos, que ha cobrado ingentes cantidades de dinero presuntamente a través de la Fundación CEPS, tanto de Venezuela como de Bolivia, y claro, esa es la conexión que tiene la empresa Neurona con España, Juan Carlos Monedero, ese es el nexo de unión. Es como un círculo, ¿no? Todo se cierra. Así es. Así es, sí, es un círculo en el que al final, misteriosamente, aunque estamos a más de 10.000 kilómetros entre España y Bolivia, al final siempre acabamos encontrando los mismos nombres. Dentro de este trabajo de investigación que tú estás haciendo, sigues en el país, lógicamente, trabajando, lo vas a seguir haciendo, a eso me refiero. ¿A qué otras ex autoridades más pretendes entrevistar? ¿Y crees que van a aportar mucho a tu trabajo de investigación? Bueno, pues esto va a ser algo que mañana precisamente vamos a publicar en primicia en OK Diario, un poco ligando la previsión que vamos a hacer mañana con la pregunta que me haces sobre las exautoridades. Una de las que, por ejemplo, nos interesa muchísimo es Juan Ramón Quintana. Y mañana en el periódico, si todo va bien, vamos a poder publicar detalles de cuestiones que están ocurriendo dentro de la residencia diplomática y que yo creo que no van a dejar indiferente a nadie. Me dejas con esa pregunta de hacerte, yo sé que es muy difícil responderla en este momento, pero vamos a tener entonces ya luces de lo que está pasando al interior. Por lo menos vamos a tener el comienzo de esas luces. Sí. Si esto fuera un túnel con las luces apagadas y lo encendemos, por ejemplo, los 2 primeros metros los veríamos. El comienzo. Bueno. Vamos a empezar a sospechar qué es lo que está ocurriendo ahí dentro. Vamos a estar muy pendientes, sin duda. Dime, ¿qué más has podido averiguar? ¿Qué es lo que más has podido sacar de toda esta investigación? Pues una de las cuestiones que además hemos averiguado de una manera muy reciente es precisamente haber obtenido los flujos migratorios de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el juez español Baltasar Garzón. La larga lista de veces que han entrado y salido de este país de por sí es escalofriante. Luego ya habrá que atar cabos y decir, ¿a qué venía esta gente aquí? Lógicamente no venían gratis, a trabajar gratis. Pero ya solo el número de viajes ya llama la atención. Hablando solo de Iglesias, ¿cuántas veces aproximadamente vino al país? Aproximadamente 5 veces. 5 veces. Que se tenga constancia en el aeropuerto, porque claro, a mí mis fuentes me explicaban, vamos a ver, una cosa es el flujo migratorio, que es la constancia que se tiene en el aeropuerto, pero precisamente Pablo Iglesias puede viajar desde Madrid a otro país cercano y acceder a Bolivia en coche. ¿Pablo Iglesias ha respondido a alguna de las publicaciones que está haciendo tu medio de comunicación? Para nada. No dice nada. Silencio total. En los próximos días, creo que ya han dado la fecha, me parece que es este domingo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a dar a conocer oficialmente los nombres de los vicepresidentes y ministros, y creo recordar que es el próximo miércoles cuando van a tomar posesión de sus nuevos cargos. Por lo tanto, es una persona que de por sí
se está jugando, en primer lugar, su responsabilidad en el gobierno de España durante los próximos 4 años, su sueldo, que es un gran sueldo, y luego que no le compensa hablar, meter la pata y que todo lo que diga pueda ser utilizado en su contra, y luego que todo lo que pueda decir no va a haber ni una verdad. ¿Crees que podría haber una arremetida contra tu medio por todas las publicaciones que están saliendo a la luz? OK Diario es un medio de comunicación que desde que nació en el año 2015 ha publicado escándalos de todos los partidos políticos de España, de verdad, de todos, pero especialmente de Podemos. Pablo Iglesias y toda la cúpula de su partido han tratado de ir a por nosotros, han tratado de matarnos civilmente, de amenazarnos, de abroncar a la gente, a los militantes de su partido, para que traten de insultarnos por la calle y demás, y eso lo único que nos hace es ser más valientes y tener una motivación en hacer más nuestro trabajo. Pero aunque nosotros hayamos publicado grandes casos de corrupción de su partido, créeme, lo hemos hecho de muchos otros partidos políticos. Porque de eso se trata, ¿no? El trabajo de investigación, el trabajo que ustedes desarrollan y también los medios acá en el país, en Bolivia. Ahora dime, con relación ya a esta investidura que va a ser en los próximos días justamente del señor Pedro Sánchez, la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, lo ha felicitado a través de las redes sociales. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Crees que se vayan a allanar ya los conflictos entre Bolivia y España? Hombre, a mí, ¿qué más me gustaría que eso ocurriera? Pues valoro positivamente la actitud de la presidenta Áñez, aunque sea solo por el decoro de la felicitación y de no haber guardado rencor, un rencor que bien podía estar justificado por la falta de explicaciones claras que ha dado el gobierno de España. Con todo, independientemente de cómo vayan a ser las relaciones entre el gobierno de Bolivia y el gobierno de España en los próximos días, semanas y meses, yo creo que si son malas, por ser pesimistas, porque no se han ofrecido las explicaciones que se tenían que haber dado, no serían entre Bolivia y España, porque los españoles tienen, una idea de Bolivia y de los bolivianos, los tienen en una muy alta estima. En todo caso sería entre el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que no han sabido gestionar una crisis diplomática con muchísimas sombras, y un país que en este caso ha sido Bolivia, pero podía haber sido cualquier otro, y que no deja de ser una víctima de los movimientos oscuros del gobierno de Pedro Sánchez. Alejandro, vamos a estar muy pendientes de todo lo que tú vas a revelar justamente en la madrugada, ¿no? ¿Qué le dices a la gente de Bolivia? Bueno, que estén pendientes a las 2 de la madrugada, hora boliviana, porque serán las 7 de la mañana, hora española, que es cuando se actualiza la portada de OK Diario, y que estén muy pendientes, porque yo creo que les va a interesar y que no les va a dejar indiferentes, sobre todo. Vamos a estar muy pendientes, te lo vuelvo a repetir. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ti. Que te vaya muy bien en este trabajo que estás desarrollando. Vamos a una pausa en hora 23, ya volvemos. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color, bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. De Gobierno Arturo Murillo ha señalado que Carlos Romero no tiene ninguna orden de aprehensión en su contra, por lo que puede circular libremente por el país. Esto ha generado diferentes reacciones porque él ha reaparecido en las últimas horas y también críticas. Por ejemplo, la diputada Rosemary Sandoval ha cuestionado justamente al sistema judicial, toda vez de que ella ya habría presentado una demanda, una ampliación en todo caso la investigación en contra de esta ex autoridad. Y justamente la tenemos ya en contacto en Santa Cruz. Diputada, qué placer saludarle. Muy buenas noches, bienvenida. El placer es mío, querida Vani. Diputada, a ver, cuéntenos por favor esta demanda que usted ha presentado. ¿Cuándo lo hizo y por qué delitos? A ver, tal vez podemos dar un poquito de contexto, querida Vani. Hay un principio básico y hay reglas básicas en política para los políticos, y es cabalmente los límites en su ejercicio. Está establecido en la Constitución, está establecido en las diversas leyes y normas. Cuando no sucede esto,
entonces hay un abuso del poder. Y en 14 años hemos tenido un abuso total del poder. Y esto te genera a que se deben dar rendición de cuentas. Siempre se deben dar rendición de cuentas. Por eso el límite es tan importante y que se lo debe respetar. Digo esto porque después de 14 años en un régimen que han hecho lo que han querido, de pronto ahora se trata de restablecer la institucionalidad y que cada órgano independientemente cumpla su función. Digo esto para abordar el tema, querida Vania, de Carlos Romero y el tema del ministro Arturo Murillo. A mí me sorprende, y lo manifesté en La Paz en una reunión con el fiscal Alave, el fiscal departamental, que como una denuncia de investigación de un año tan fuerte del tamaño del Estado, donde están involucrados 6 ministerios, querida Vania, y aquí te paso de mi boletín de rendición de cuentas, te muestro los ministerios que están por el caso de lucha contra el narcotráfico. No se haya avanzado eficientemente. Es decir, se han tomado presos, se ha aprendido gente de abajo, pero no las cabezas al MAE. Y en este caso, una persona con la responsabilidad absoluta es el ministerio, o una entidad es el Ministerio de Gobierno. Esto ha dejado enfriarse y el fiscal se comprometió a reactivar, agilizar esto. Y en ese sentido, Vania, el 27 de diciembre, y aquí tengo mi ampliación a la citación en el caso UELIC-N, Unidad Ejecutora de Lucha contra el Narcotráfico, pido que se amplíe la investigación y se los convoque, y aquí está el nombre de Carlos Romero Bonifaz, a Carlos Romero Bonifaz, a Felipe Cáceres. Ustedes saben que el zar de la droga, que declaró y no pasó nada. Era como que hubiese acuerdos y llamadas porque estaba cooptado todo el sistema judicial, los niveles de control. Entonces yo insisto, a fines de año, también contra Cecilia Urquieta, Jimena Verdeja y 2 militares, tanto de Diablos Rojos y Negros. Entonces yo decía, o sea, si no hay una orden de aprehensión, pero sí están las instancias, el Ministerio Público debe actuar, citarlo y convocarlo. Entonces, que de una vez el fiscal Rea, que es el que está al mando de esta, lo cite, lo convoque a declarar, ampliar, porque esto es... Y de ahí ya procederán los aspectos o las técnicas que tengan que darse. Eso por un lado en el caso de mi ampliación. Pero hoy me acabo de enterar que hay una orden de citación de hoy día en Santa Cruz, yo me encuentro en Santa Cruz, donde lo citan a Carlos Gustavo Romero Bonifaz por el tema de terrorismo, y una vez tenga la citación debe presentarse inmediatamente. O sea, las acciones están. Ahora tiene que, el ciudadano se encuentra aquí, o se encuentra en La Paz, se activa lo de La Paz, o viene y declara aquí, vuelve a La Paz, y ahí se determinará. Porque la responsabilidad de un ministerio de ese calibre ha sido inmensa en relación a todo lo que han sido políticas, comillas, de Estado, o de favoritismo, o de ineficiencia en estos 14 años. Diputada, para que la gente nos entienda, por favor, vuelvo al primer caso. Estamos hablando de la UELINC, ¿no? Esta unidad que ha sido justamente creada en reemplazo cuando se expulsó a la DEA, ¿no? Se habla de hechos de corrupción, hechos de corrupción graves. ¿Podemos reiterar de cuáles, por favor, a la gente para que esté bien informada? Perfecto, Ani.
La primera denuncia se hizo por un tema de direccionalidad a empresas para el mantenimiento de aeronaves de los helicópteros y aviones de las Fuerzas Tareas de Conjunta. Eran de 46 proyectos o contratos, se direccionaba 42, recibió un consorcio horizontal. A partir de esa denuncia, que se hablaba de que eran millones de bolivianos, empezó la investigación, porque resulta que, como tú bien lo dices, y a la población, cuando estaba la DEA, la ANAS, dejó en un hangar una serie de repuestos de donación inventariados. ¿Y qué es lo que hacían? Los militares y quienes encargados y en relación con la autorización de la MAE, del Ministerio de Gobierno de Cáceres, es hacer una doble compra. Primero, pintar algunas chatarras y dejarlas y ponerlas como nuevas. Luego, utilizar esos repuestos como si fuesen comprados. Usar un usuario y traerlos, no vía aduana, y decir que los han traído. Entonces era doble erogación, y era corrupción total, daño económico al Estado, pero peor aún, inseguridad en el vuelo, en la gente que manejaba. Y 3, ningún resultado en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, esta primera investigación fue creciendo, y ahí se hizo el ministro Romero, al darse cuenta que había mucha documentación por detrás, puso la denuncia en el Ministerio Público. Pero entonces quiso tener control. Yo me adherí y 2 diputados más, y seguimos ampliando la denuncia, donde ya se desbordó, porque aquí hay un consejo, el CONALTIT, Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, y de él depende la UELIC-N. Estamos hablando de 5.000 millones de bolivianos que ha manejado el Consejo, donde están involucrados varios ministros, empezando por gobierno, obviamente Felipe Cáceres, el viceministro de Defensa Social, que es el coordinador del CONALTIT, Ministerio de Obras Públicas, porque la DGAC, Ministerio de Economía, porque está la aduana. O sea, eso conforma el Consejo, ¿no? El Ministerio de Defensa. Pero de esos 5.000 millones, 3.000 millones manejó la UELIC-N, la Unidad Ejecutora de Lucha contra el Narcotráfico. Para disque, decimos en Santa Cruz, mantenimiento de aeronaves, para la lucha contra el narcotráfico. Entonces, esto fue creciendo y se fue ampliando, y las carpetas son así en la Fiscalía. Entonces, hemos intervenido aquí, se ha logrado incautar de este consorcio, por ejemplo, un helicóptero nuevito de más de $1 millón, documentación de la DGAC, es decir, en las empresas manejaban las acreditaciones. Hay un montón de elementos, y la Fiscalía, el Ministerio Público no actuó eficiente y oportunamente, permitiendo que se vayan los involucrados extranjeros, tomando presos a algunos, pero nunca a las cabezas, a las MAEs. Es en este sentido que, además de las ampliaciones, en diciembre yo reitero la ampliación para que declaren quien manejaba la parte de finanzas, a la coordinadora interina, porque la anterior estaba aprendida, Vivian Flores, a la interina, que después fue candidata del MAS, a Cáceres, porque entró pedantemente, declaró y se mandó a jalar, y no hizo nada el Ministerio Público, y esta vez sí, a la cabeza, a Carlos Romero. Entonces, sí. ¿Me escucha, diputada? ¿Por qué cree usted, al margen de la justicia, que uno de los hombres fuertes del MAS, que ha sido el señor Carlos Romero también en su momento, no está siendo investigado? En algún momento, el día de hoy, precisamente, un dirigente del MAS señaló de que Carlos Romero era el Judas de este partido político y que le había dado la espalda a Evo Morales. Incluso habló de algunos acuerdos con actuales autoridades. ¿Qué opina usted de esto?
El MAS está evidentemente en crisis y fraccionado. 4 gatos locos o la cúpula ha buscado asilo y una imagen, Vania, todos sabemos que vale más que 1000 palabras de explicación, y hemos visto en Argentina 4 personas, por decir irónicamente, que con una persona, con Juan Evo Morales Aima, que no entiende y no acepta que ya no es presidente y que el MAS no está. Entonces, ante ese abandono a los movimientos sociales, el MAS está fraccionado. Y entre todo esto hay divisiones, peleas propias de la política. Ese es un tema del MAS, que lo debe resolver el MAS. El tema que nosotros debemos demandar es que el Ministerio Público ahora, con la independencia que se le está dando, actúe. El momento en que actúe ante las demandas, en el caso de Carlos Romero, va, cita, se le hace todas las preguntas y ahí inmediatamente, si procede o no, entra la orden de aprehensión, porque sin aquello no puede haber una orden de aprehensión directa. Pero indistintamente de mi caso y de los otros casos, si no actúa el Ministerio Público, estamos mal. Incluso podía actuar de oficio, por todo lo que ha pasado, por estos comentarios que hay. ¿Cree que hay riesgo de fuga? Va a haber riesgo de fuga si es que no actúa el Ministerio Público, y va a ser corresponsable de esto, y tendrán que volar cabezas del Ministerio Público, porque aquí no es posible. Hay aspectos que han salido rapidísimo, se ha aprendido, yo realmente he felicitado a Migración por el caso de la funcionaria de Quintana, se lo ha aprendido a Gandarillas de la Fuerza Aérea, que tiene que ver con esto, con todo este tema. Ha sido un abusivo, y yo le digo Pepitas, el alias Pepitas de Oro con su mina, porque aprovechaba. O sea, a una serie de personas, a la viceministra de Comunicación, que entiendo es pariente de Cáceres. Pero los otros están bien, gracias. Ahora, si Carlos Romero está en su casa, y si me está escuchando, al señor Carlos Romero, exministro, vaya y preséntese, tanto a la Fiscalía en La Paz como en Santa Cruz, y amplíe, declare, y de ahí se verán naturalmente las consecuencias, porque se rinden cuentas. El abuso del poder trae estos efectos. Por eso les decía a un inicio, es importantísimo el límite, y lo establece la Constitución. Diputada, le agradezco mucho por este contacto, por habernos hablado de este tema. Hemos conocido también las críticas que usted ha hecho el día de hoy, cómo se ha pronunciado sobre este caso, y haremos seguimiento al mismo. Muchas gracias una vez más. Gracias por la cobertura, y que sea un buen año para las bolivianas y bolivianos. Así lo esperamos todos. Muchas gracias, diputada. Tenemos más. Recuerde que tenemos una encuesta justamente para que usted pueda participar a través de las redes sociales. ¿Qué dice la gente a propósito de este tema? Han sido las 4 personas más apoyadas. Según usted, ¿quién debería ser el próximo defensor del pueblo? Todavía tiene hasta el día de mañana justamente para poder apoyar, porque de estas 4 personalidades solamente va a quedar uno. ¿Pero qué dijo la gente en las calles? Escuchemos. A don Waldo Albarracín, porque ya ha sido defensor del pueblo y ha hecho muy buen papel, y considero de que debe repetirse. Yo prefiero a Amalia Pando. Bueno, más confianza en las mujeres que en los hombres. Yo apoyaría a Arandia, porque es más inteligente, es más se acerca al pueblo. A John Arandia, porque es una persona justa. Me encantaría que John Arandia entre, digamos, en el camino político, ¿no? John Arandia, considero que tiene una carrera como periodista buena, ha sido neutral, por lo menos en los comentarios que yo he escuchado de él. Me encantaría que John Arandia entre, digamos, en el camino político, ¿no? Ahí está lo que dice la gente. Bueno, quiero recordarles lo que pasó ayer en Hora 23, sí, cuando estuvimos con el ministro de Hidrocarburos, quien se ha referido a esta planificación, este proyecto que tienen para la construcción de un muro perimetral que le dé la seguridad que debe ser para la planta de Sencata. Si bien es cierto, vamos a tener un muro perimetral con características de altura, espesor y fortaleza, si se quiere, o estructura del muro, con características muy fuertes, un muro de hormigón armado que en los lugares perimetrales
de normales va a tener alrededor de 4 metros y 30 centímetros de espesor, doble plancha de fierro de hormigón armado y con los respectivos soportes interiores que permitan evitar que cualquier, incluso golpe de un vehículo que venga a toda velocidad pueda derribar este tipo de muros. También tenemos dentro de lo que es la planta ubicadas 56 plataformas de vigilancia de 4 metros de alto, es decir, son unas torres de vigilancia donde va a haber personal vigilando permanentemente. Tenemos 15 plataformas de vigilancia de 6 metros de alto, es decir, son torres mucho más altas donde va a estar también personal debidamente capacitado para poder vigilarla. Y tenemos 5 casetas de vigilancia de los lugares críticos de almacenamiento más importantes. Una segunda acción que hemos previsto, Vania, es el de hacer un diseño final para un nuevo Citygate, para una nueva Sencata, pero en la zona sur. Hablemos de unos 10 millones de dólares. Rebuscar dentro de sus estructuras de financiamiento para que esto lo podamos hacer con recursos propios. Primero el diseño final, que la OEA con muy buen gesto se ha acercado a la oficina del Ministerio de Hidrocarburos para que podamos trabajar el diseño final con un fondo perdido, es decir, ese diseño no va a costarle nada al Estado boliviano, nos van a financiar. Hay que reconocer que a través del embajador brasilero, a quien públicamente le agradecemos por las gestiones que se hicieron allá, y a todas las autoridades, el ministro en el Brasil fue una persona que nos ayudó mucho a canalizar las demandas específicas de Bolivia y claro, nos permitió estabilizar con firmeza un negocio que nos permite ahora recibir recursos a los bolivianos, entregar gas para el Brasil, pero evitar multas y mala relación con nuestros vecinos, que a futuro creo que se van a convertir en el mercado más importante internacional del gas para Bolivia. Pero me parece que el tema político no debe influir en los negocios. Este es un negocio que tiene una característica de una bilateralidad donde la Argentina necesita gas y nosotros tenemos el gas para venderle y esos recursos nos sirven para desarrollar. Ahí usted escuchó más detalles de este proyecto para la implementación de un plan de seguridad justamente para la planta de Sencata. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. Las declaraciones que hizo el señor César Dockweiler el día de ayer en exclusiva desde la clandestinidad en Hora 23 han generado diferentes repercusiones. Él se ha declarado un perseguido político. El director de la División Corrupción de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el mayor Guarachi, sale en los medios de comunicación diciendo de que ya hay una orden de aprehensión hacia mi persona. Sin embargo, días después están recién con el proceso de notificación. Eso ha sucedido la anterior semana. Y si vamos verificando cómo ha manejado procedimentalmente este caso, este hecho, pues se puede verificar que efectivamente no se ha cumplido con las legalidades correspondientes para cualquier proceso penal que se pueda instalar en nuestro país. Después de que el presidente Evo Morales renunció, el día lunes yo presento mi renuncia a la empresa, estamos hablando del 11 de noviembre, y el 13 de noviembre tomo la decisión de irme de vacaciones, también para descansar un poco. No había tomado vacaciones después de mucho tiempo, y luego de eso, pues también hacerme un chequeo médico, que yo me hago un chequeo médico habitualmente cada año. Entonces, no ha sido que yo he salido escapado, no había ningún proceso contra mía, persecución política
crítica hacia mi persona, por diferentes circunstancias, porque no me había presentado al ministro, porque no había presentado mi rendición, porque, no sé, había procesos de transferencia de recursos del Banco Central hacia el teleférico y no se sabía dónde estaba, y una serie de cosas que empezaron a inventar y a crear y a fabricar en contra de mi persona. Pero cuando escuchamos este término guerreros digitales, ¿en realidad qué es? Pues todos me imagino que han pensado que es un búnker, es un lugar clandestino, es un lugar escondido donde entraban un montón de personas a trabajar y a producir un montón de cosas, como lo mencionan, que estaban justamente manejadas desde el punto de vista político. Y en realidad nada de eso ha ocurrido. Se basa simplemente en una computadora personal. Han llegado ahí, hay como 20, 24 computadoras, se han dirigido a una sola computadora, que es una computadora que estaba asignada a un trabajador ahí. Han sacado esta computadora, ahí han encontrado algunos memes, algunos videos. En un lab audiovisual, en un laboratorio audiovisual, tener memes y videos no es nada malo. Las otras computadoras, inclusive algunas son vírgenes, no tienen ni siquiera uso, porque el laboratorio audiovisual recién se había inaugurado. En mi teleférico habían aportes voluntarios. Eso sí tenemos que mencionar, que estas demandas han sido manejadas de alguna manera para poder continuar con esta persecución política. Yo debo recordar que desde el Ministerio de Obras Públicas se está planificando justamente este proceso para que encuentren cualquier hecho o cualquier actividad que esté en mi contra y esto lo puedan convertir en un proceso penal. Ahí está, usted lo escuchó y estas declaraciones han generado diferentes repercusiones, le decía, y por ello hemos invitado al gerente de Mi Teleférico, al licenciado Jorge Bonadona. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido, un placer tenerlo aquí. Buenas noches, Vania, muchas gracias. ¿Qué opina de esas declaraciones? Bueno, hay muchos puntos que necesitamos aclarar, ¿no? Nosotros desde que hemos entrado al teleférico hemos visto bastantes irregularidades y todavía seguimos investigando algunas. Nosotros tenemos como misión en este gobierno de transición la de transparentar todo el sector público y seguir obviamente haciendo la gestión y teniendo un servicio de calidad en el caso de la empresa de Mi Teleférico. Las dos demandas que nosotros hemos metido en contra del señor Dockweiler y otras personas del teleférico no son como él como él informa ahora o trata de desinformar. La primera demanda que hemos iniciado en el órgano judicial es este tema precisamente de los guerreros digitales, que es bueno, él le suena mucho, creo, el término, pero es un término que ha sido acuñado precisamente por el expresidente Morales. En este caso nosotros lo que hemos hecho es, a los días de mi posesión, hemos mandado gente a enterarnos que hay un laboratorio audiovisual para conocer las instalaciones, ¿no? Y grande fue la sorpresa de nuestra gente, que había unas instalaciones de primer nivel, equipos, todo de última generación. La inversión en ese lugar ha sido como 3 millones en infraestructura y 2 millones de bolivianos en equipamiento. ¿Este laboratorio, perdón que le corte, sí, era parte del proyecto de Mi Teleférico o fue complementario? Hay varios, digamos, negocios complementarios o otro tipo de oficinas complementarias del teleférico, ¿no? Este es complementario, está en la línea celeste, que es en la Avenida del Poeta. Entonces, cuando llegó ahí la gente, sorprendió ver en un estudio tan grande, porque tiene estudio de televisión, radio, de aulas, es muy grande y estaba manejado por 2 o 3 personas, ¿no?, que estaban ahí. Entonces la gente se acercó a las computadoras a ver un poco qué estaban haciendo y precisamente se sorprendieron al ver que estaban haciendo este tipo de actividad política, incitando al odio. ¿Qué hacían? Hacen memes, hacen audiovisuales y todo tipo de propaganda contra la oposición de ese tiempo y contra los cívicos, ¿no? Y era incitación al odio pura, lo que hemos visto ahí. Era como un centro, estamos viendo justamente estas imágenes, ¿no es cierto?, lo que se encontró. Era como un centro de operaciones de los guerreros digitales que en algún momento se denunció. Puede ser, seguro que tenían otras actividades también, ¿no? Seguramente tal vez en algunos momentos hacían actividades regulares, pero sí ha sido creado precisamente como una estructura política que apoyaba al partido de gobierno. ¿Todo esto fue lo que se encontró?
Todo esto y muchísimo más que, o sea, al momento está en investigación. No es cierto que sea una computadora con unos cuantos memes de un chico travieso, es lo que quiere hacer ver el señor Dogbailer, no es así. Hemos encontrado discos duros con teras y teras de ingentes cantidades de audiovisuales que no deberían estar permitidos, ¿no? Es un uso indebido de bienes del Estado flagrante. Y también de servicios, porque hasta en algún video que ha salido en las redes, vimos una persona así, alguien lo reconoció, pero es el portero de acá de mi teleférico, y él salía como un ciudadano común reclamando cosas a Carlos Mesa o a no sé quién. Entonces ya llama bastante la atención que hayan usado este centro audiovisual para hacer ese tipo de cosas. Todo esto se va a dilucidar, todo está en investigación. Son 9 computadoras que han sido secuestradas, más flash memories, discos duros externos, que están siendo analizadas en la Fiscalía, y esperamos que una vez que tengamos el informe final de todo esto, podamos también mostrar al público todas estas cosas que se hacen. Por este caso en concreto, ¿se podrían iniciar otros procesos, por ejemplo, de sedición, terrorismo en contra del señor Dogbailer? Esa respuesta tiene que definirla el Ministerio Público, ¿no? Y nosotros como parte del Ejecutivo hemos llegado hasta donde teníamos que llegar, que es hacer la denuncia al ver la flagrancia en los delitos. Tú sabes que ahora sí se está respetando la independencia de poderes, entonces esos temas ya los ve el órgano judicial. Hablemos también de la otra denuncia, ¿no? Se habla de extorsión, incluso a los propios funcionarios. El señor Dogbailer señala de que son exfuncionarios de la empresa Mi Teleférico. ¿Esto es cierto o no? No son funcionarios actuales, hay informes de ellos, ¿no? ¿Qué dicen estos informes? Los informes hablan sobre los abusos que se sufría en la anterior administración, todo el tema de los aportes y cómo nosotros caímos en cuenta, porque era medio que se sabía que en todas las partes del sector público obligaban a dar aportes, obligaban a ir a las marchas, obligaban hasta a viajar con su dinero a los funcionarios. Todas esas quejas existen, pero en este caso lo que un poco despejó la situación fue que ellos agarraban... hay un monto que es para el refrigerio de los empleados, que es de 300 algo bolivianos al mes. Ese monto, ellos en vez de depositar directamente en las cuentas de los empleados, que se puede hacer por sistema y eso se debe hacer, y eso es lo que hacemos ahora desde que hemos entrado, ellos iban con un cheque y lo cobraban en efectivo. Entonces se iban al teleférico y llamaban a la gente y uno por uno, bueno, este 5% es para el Día de la Familia, este 10% para la cena de Navidad, esto es para el aporte al partido y te quedan 70 pesos. ¿Quiénes son ellos que cobraban estos cheques? Es la misma gente. Hay denuncias de la gente de la Gerencia Administrativa Financiera que les obligaban a hacer esto, ¿no? Se está analizando todo esto. Entonces hacían esto para recaudar el dinero para la campaña, supongo, del MAS. Y la gente entonces comienza a denunciar esto una vez que ya dejaron de sentir el amedrentamiento que tenían. Y por otra parte, el gerente administrativo financiero seguramente, bueno, antes de presentar su carta de renuncia, él va al banco y tenía pues los aportes para el Día de la Familia y la cena de Navidad, seguro que las tenía en efectivo. Entonces va él y deposita en una cuenta de Mi Teleférico. Entonces ahí nosotros dijimos, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué va y deposita tanta plata? ¿Qué ha pasado acá? Entonces ahí es donde comenzamos a investigar y nos damos cuenta que eran esos aportes que él los tenía, que era para usarse en estas actividades, pero ahí se destapa que también se estaban mermando lo que les correspondía a los trabajadores por sus refrigerios para dar un aporte nada voluntario, totalmente obligatorio al MAS, ¿no? Ahora ese dinero lastimosamente nosotros, como no tiene un origen conocido, no lo podemos mover. Estamos haciendo las gestiones para poder devolverles en efectivo por lo menos esta parte de su plata a los empleados. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Creo que son algo así como 100 y pico mil bolivianos, algo así. ¿Eso es por mes? No, ese es el total que se recaudó. No sé en cuántos meses fue este aporte, creo que hasta el mes de septiembre o algo así. Parte de ese dinero se iba al MAS, según las denuncias. De se supone que era para las actividades que tenía, pero el resto, que era la mayor parte, se iba para el partido, ¿no? Que era como, denuncian que era como el 3% del salario de cada empleado. A propósito de los empleados, el señor Dogbailer ha dicho de que está muy preocupado
por el tema operativo del teleférico, ya que se habría despedido a gente especialista en el área. ¿Esto es cierto o no? No, por supuesto que no. Desde que hemos entrado a la administración del teleférico, no hemos despedido a una sola persona, no hemos desvinculado a una sola persona. Nosotros hemos recibido las renuncias de los gerentes de área y a fin de año hubieron algunas otras renuncias también de diferentes áreas, pero viendo el total de gente que somos y a las renuncias que se han presentado, nos parece que es un número muy pequeño, ¿no? Estamos hablando de menos del 0.5%, que nosotros pensamos que es por ser fin de año mucha gente que también decide cambiar de rumbos o cualquier cosa así. Nosotros no hemos desvinculado a nadie. ¿Cómo estamos con el tema de las contrataciones? Se está evaluando a los profesionales, me imagino. ¿Cumplen con los requisitos o no? Estamos evaluando a la fecha a los profesionales. Hay nuevas convocatorias que vamos a sacar en mi teleférico. Es muy importante, sobre todo tenemos una gerencia que es la de operación y mantenimiento, que es el corazón de la empresa, ¿no? Es donde estamos enfocados en esta gerencia. Vamos a fortalecerla contratando más gente y ir ascendiendo también a la gente que ya ha estado años, ya tiene capacitaciones. Como es un tema tan específico, no es que en el mercado vamos a encontrar mucha gente, entonces es bueno contratar gente joven que puede ir empezando y vaya subiendo en el transcurso del tiempo en la empresa. Licenciado, ustedes continúan haciendo las investigaciones y en los próximos días, no sé, ¿se podría revelar otros hechos? ¿Como cuáles? Hay varias cosas que estamos investigando, hay cosas que ya más o menos tenemos algunos resultados, pero no me gusta hablar de más, digamos, ¿no? Hasta que estar totalmente respaldados. En ese momento vamos a informar a la opinión pública. ¿Hubo sobreprecios como alguna vez han denunciado algunos asambleístas en la adquisición de todo este proyecto? Al momento no podemos aseverarlo, ¿no? Existen serios indicios, pero es algo que no se puede aseverar sin un estudio serio. Es lo que estamos tratando de ver si nos va a dar este periodo de transición para poder evaluar algún proyecto tan grande, ¿no? Y como era llave en mano, es más difícil todavía. Pero usted señala, hay algunos indicios. Pero sobre todo son indicios que son un poco más, ¿cómo decirte?, superficiales. Nosotros tenemos que entrarnos más en todo lo que han sido estos proyectos de inversión y las relaciones que han tenido. El señor Dochpailer ha señalado de que él se fue de vacaciones, no escapó del país, que dejó todo en orden. ¿Fue así? ¿Cómo recibió usted mi teleférico? No es un traspaso ordenado como se debería hacer. Ni siquiera dejó su informe final en los días que le correspondía, porque él tenía 3 días para dejar su informe final, y no fue sino hasta que el ministro de Obras Públicas de ese tiempo, que era el ministro Yarko Núñez, él lo intimó por Twitter a que entregue ordenadamente a la oficina. Después de eso hizo llegar un informe final, sí. Pero de ahí no entregó demás cosas, no hizo los temas administrativos que hace una persona regular al salir de la empresa. Y de lo de su vacación, yo no he visto que haya tenido ningún permiso para salir de vacación. Todos estamos sujetos a una autoridad superior, entonces yo no he visto tampoco que haya tenido ningún permiso para salir de vacación y no dejó nada en orden, ¿no? Al margen de todo lo que hemos hablado, de estos aspectos negativos, estos indicios que existirían, ¿qué es lo positivo que usted destaca de mi teleférico cuando recibe esta empresa tan importante? No, es un proyecto ya apropiado por la ciudadanía y los turistas, y es conocido en todo el país y en todo el mundo este sistema de transporte, ¿no? Es algo para mí es muy lindo poder estar al mando de esto. Es un reto muy grande, pero creo que lo estamos cumpliendo como deberíamos, sobre todo para un periodo tan corto como es el que vamos a estar. ¿Qué van a hacer en este periodo tan corto? Habían algunos proyectos que quedaron pendientes. Existe, hay un plan maestro de líneas de teleférico. Al momento no existen los proyectos a diseño final para poder evaluar la viabilidad económica y financiera de estos proyectos, pero esperamos poder avanzar un poco para que la siguiente administración entre y tenga opciones, tenga un menú de opciones y pueda escoger, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. La idea nuestra ahorita es transparentar todos los procesos y finanzas de la empresa, continuar con un servicio de calidad
y poder dejar algunas luces de los caminos que puede seguir la siguiente administración. ¿Hay algunas falencias que tienen que ser corregidas? Sí, estamos trabajando en alguna reingeniería organizacional. Es algo que no implica despidos. A veces la gente escucha y le parece que no es así. ¿No? Malinterpreta, correcto. La idea es hacer la empresa más eficiente y que la gente trabaje en lo que sabe. Hay mucha gente que de un lado que trabaja en el otro y va en comisión, entonces queremos un poquito hacer esta reingeniería para sacar las mejores capacidades y lo mejor de cada persona del teleférico, porque los empleados del teleférico, yo te digo, ahí me ha sorprendido el cariño que le tienen a la empresa, ¿no? Entonces es algo muy, muy rescatable y estamos muy felices por eso, ¿no? Bueno, licenciado, gracias por su visita, Muchas que le vaya gracias, muy Vania. bien, éxitos. Hay proyectos que tienen que dar continuidad. Sucre, por ejemplo, ¿no? Ya recibió la visita también de la alcaldesa. Por supuesto. El plan maestro de La Paz y otros. Veremos qué es lo que sucede. Gracias. Listo. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Y bueno, nosotros seguimos con más. Recuerde que nosotros tenemos una encuesta, sí, para saber quién cree usted que debería ser el defensor o la defensora del pueblo. Estas 4 personas han surgido justamente del apoyo de la población. Esto también es lo que la gente dijo en las calles. Escuchemos. Difícil elección porque Waldo Albarracín es una persona que ha demostrado mucha capacidad, entereza y la lucha que él ha demostrado. Me inclinaría por él. A Waldo Albarracín porque ya tiene mucha experiencia. Además, en estos días difíciles él ha estado adelante. Le han hecho de todo y él sigue. John Arandia. Yo creo que él tiene un poco más esa sensibilidad, digamos, por el pueblo y conoce más, digamos, está más comprometido, yo diría, con el pueblo, ¿no? A John Arandia, porque tiene mucha trayectoria, tiene mucho conocimiento en medios de comunicación, tiene conocimiento también en leyes y bueno, es una persona que me parece muy idónea para el puesto. Yo me iría por John Arandia o Amalia Pando, porque los otros dos ya han sido defensores y ha sido una barbaridad. Al señor John Arandia, porque es una persona que nunca ha estado en la política, hasta donde yo sé, y tiene mucho reconocimiento porque es un periodista muy conocido. Y eso fue todo en Hora 23. El día de mañana el reencuentro con más información. Permiso y buenas noches. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí